DN Radio Comunicaciones. Una emisora ligada al Diario Nacional de México. Los comentarios emitidos en este programa no necesariamente representan la forma de pensar de la estación. Las ideas y manifestaciones son responsabilidad de cada locutor. Estás abriendo el portal a dimensiones paralelas, historias, enigmas, esoterismos, cultos, información críptica, conspiraciones y mucho más. Comenzamos. Pues muy buenos días a todos. Pues ya es la segunda emisión de nuestro programa Metarmonics Mundos Alternativos. Y quiero agradecerles a todos los que me escucharon y que participaron en el programa anterior. Las primeras emisiones no son fáciles, nunca son fáciles, excepto la anterior. La anterior fluyó de manera maravillosa, porque además tanto Giovanni como Jesús, que les agradezco mucho el apoyo y todo eso, pues son gente que están dentro de este rollo igual de maravilloso, ¿no? Las comunicaciones son maravillosas, los procesos de comunicación son maravillosos, y este tipo de contenidos son siempre un poco complicados de manejar, de conciliar, ¿no? Hay gente que cree, hay gente que no cree y todo eso. Pero cuando hay un principio de apertura, de tolerancia, pero sobre todo de inteligencia, es una maravilla. Entonces, antes de empezar los programas, ahora, por ejemplo, antes de empezar el programa, nos aventamos una buena charla ahí entre los tres, muy rica además, ¿no? Entonces, les agradezco mucho, Giovanni y Jesús, de veras, y bueno, empezamos. Tenemos tres temas fundamentales. El primero es los principios de la música sagrada. Luego vamos a tener una crítica hacia el mercado de ciertos objetos que se dan a llamar orgonitas. Y después voy a tener, para cerrar, un relato que también deja abierta una pregunta en el sentido de, en cuanto a nuestra se podría llamar la ciencia criptoarqueología, se me ocurre, ¿no? Aquí en México hay muchos enclaves arqueológicos que encierran secretos muy especiales, muy profundos, muy inquietantes, y no se dan a conocer. Y muchos de estos enclaves están a nuestra mano y hemos ido muchas veces, ¿sí? Y en este caso le corresponde a la pirámide del Sol de Teotihuacán. Pero bueno, empezamos con la música sagrada. Corre en internet, que es una fuente muy rica de información, más no de conocimiento, puesto que como hay que discernir lo que hay en internet, entonces luego se hace medio difícil saber qué es verdad y qué no es verdad. Pero dentro de las vías de información sale una tendencia de la música sagrada, moderna, de los estudios de música sagrada, que son las famosas armonías solfeggio. La música sagrada, para hacerles más claro, es la música que se desarrolla a través de la historia del hombre desde su más tierna antigüedad, desde que el hombre fue niño. ¿Cómo nace la música sagrada? La música sagrada nace, desde que el hombre es hombre. ¿Por qué? Hay dos principios dentro de la música. Uno es la armonía, y el otro es el ritmo. ¿Qué fue primero? ¿La armonía o el ritmo? Si nosotros analizamos profundamente ya desde un punto de vista antropológico, podemos tomar en cuenta que la voz, ¿por qué? Porque es lo primero que ejercemos a la hora de nacer. Nacemos y luego lloramos, gritamos, etcétera, etcétera. Pero antes de la voz,
también hay un principio de ritmo que es el biorritmo de nuestra madre y el biorritmo que nosotros adquirimos al momento de ser fecundados o concebidos. Entonces, tanto armonía como ritmo son importantes. Ahí les dejo la pregunta abierta. Es un poco que es primero el huevo o la gallina, ¿no? No vamos a llegar a nada concreto y va a ser súper estéril tratar este tema en el programa. Pero sí podemos anticiparnos a un hecho, o podemos anticipar más bien un hecho antropológico de mucha claridad. El hombre empezó a utilizar la armonía y los ritmos en su provecho cuando se dio cuenta que repitiéndolos o recreándolos podía conseguir cosas, ¿sí? Entonces, mucho se dice que hay culturas antiguas que recreando el ritmo de la tierra, del aire, cuando iba a llover, por ejemplo, podían inducir lluvia. Y sí, yo en Chile tuve la oportunidad de conocer a una persona que por medio del cultrún, que es un tambor, acierta, digamos, con un grupo, digamos, de gente, ellos empezaban a tocar el cultrún y efectivamente inducían lluvia. Por otro lado, está la cosa de las vocalizaciones, ¿sí? Cuando el hombre... Bueno, esto es tan importante como les voy a decir. Cuando el hombre empezó a darse cuenta que imitando, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El alce, ¿no? Imitando al alce, podía, en vez de perseguir la cacería por días y semanas, podía atraerla. Entonces, el fenómeno fue tan importante que ni más ni menos fue fue uno de los parteaguas, principales parteaguas, para que el hombre se volviera sedentario. Entonces, es importantísimo. De ahí vemos que la música incide en la vida del hombre a tal punto de que la persona que podía ser capaz de manejar esto era considerada como una persona que tenía alianza con las fuerzas naturales. Y esto hasta el día de hoy se produce. Bueno, las armonías solfeggio, en pocas palabras, son una serie de tonos que tocados o vibrados a ciertas frecuencias producen efectos muy muy precisos, pues, ¿no? Pero aquí yo vengo, aunque podría ser cierto, y aunque sea un descubrimiento que se produjo hace años, de hecho fue un autor que se llama Joseph Puleo, el que publicó el primer antecedente de la música sagrada de las armonías solfeggio. Él decía que Guido d'Arezzo, monje benedictino del siglo XI, él había de alguna forma sabido esto con anticipación y había codificado las notas de manera de él poder lograr estos efectos. ¿Cuáles son estos efectos? Bueno, traigo mi acordeón. Bueno, estos efectos son los siguientes. Ut o do libera el campo negativo, niega el miedo y la culpabilidad. El re permite y crea cambios positivos en uno. El mi, la transformación milagrosa, reparación del ADN. El fa, amor y unidad. El sol, la intuición y la iluminación. Y el la visión y conciencia espiritual. Bueno, ¿por qué no el si? Porque el si ya es una creación tardía. Antes la escala musical, la escala tónica, en vez de ser de 7 notas como el día de hoy, se hacía hexatónica, o sea, de 6 tonos. Pero ¿cuál es la cosa acá? ¿Qué es lo que nos hace dudar? ¿Cómo es posible que en el siglo XI una persona, un estudioso como Guido d'Arezzo, haya sabido de frecuencias?
Les voy a explicar a grosso modo, cómo se daban las afinaciones en la antigüedad. No había forma de conciliar afinaciones en la antigüedad. Y la única forma en la cual se pudo más o menos llegar a una media fue a partir de la Edad Media, justamente, con el la, con la nota la de la cuerda del violín. El violín tiene una nota libre que da ese tono. Pero ¿cómo llegar a esa media, ¿no? Tan simple como esto. Las cuerdas de los violines se hacían de tripa. Y mayor tensión en la cuerda implicaba que la cuerda se rompiera con mucha facilidad. Menor tensión, la cuerda era disonante. Por lo tanto, tenía que llegarse a una media de tensión. Bueno, esa media de tensión en un violín de 4/4, el violín de 4/4 es el violín más grande, era lo que se daba como una media tonal en el tono de la en la antigüedad. Pues, como se imaginarán, pues no es algo tan exacto, ¿verdad? Y para lograr un estándar universal a partir de eso, pues era medio imposible, ¿no? Pero era lo más cercano que teníamos, ¿sí? Entonces, cuando empiezan a salir los primeros órganos en las catedrales, los órganos empiezan a afinarse en estos temperamentos. El temperamento es la afinación. Empiezan a afinarse en estos temperamentos. Entonces, ¿qué pasaba cuando llegaban orquestas itinerantes, ¿no? Que viajaban, por ejemplo, no sé, a la corte de Viena, ¿no? La corte de Viena, el órgano, el La5 vibraba en 465 hercios, ¿sí? Pero el órgano de Salzburgo vibraba en 480, si no me equivoco, hercios. O sea, sí había una diferencia tonal. Y no era cualquiera. Sí, para más o menos lo que sabemos un poco de esto, esta diferencia tonal es suficiente como para que algo se escuche espantosamente desafinado. Todos los órganos empezaron a tener estándares de afinación locales. Entonces, el de Viena tenía ese estándar de afinación. Entonces, llegaban las orquestas y lo primero que hacían era ir a la catedral con el órgano de la ciudad y toda la orquesta se afinaba según el órgano de la ciudad. Entonces, hasta ahí, de manera racional, no hay forma de explicar que las armonías solfeggio hayan sido racionalizadas en el siglo XI, ¿sí? Es imposible, en pocas palabras, para la gente que lucra con las armonías solfeggio. Digo, ahí hay un llamado a la seriedad, hay un llamado a la cordura, ¿verdad? Y a no engañar a la gente. Pero ok, en nuestros tiempos modernos sí hay cómo hacerlo, ¿verdad? Sí hay cómo medir frecuencias y efectivamente esta parte histórica de las armonías solfeggio queda descartada. Para mí queda descartada y la gente que piense que es una herencia de la antigüedad es una mentira, ¿sí? Es una parte, digamos, de la argumentación, de la articulación de argumental que queda descartada totalmente. Sin embargo, hoy en día, a través de los aparatos que tenemos y todo eso, sí podemos saber que efectivamente a ciertas frecuencias sí hay una incidencia hacia la salud y hacia estadios alterados de la conciencia. ¿Cuáles son estos? Bueno, aquí Joseph Puleo cita el libro de los números, capítulo 7, versículo 12 al 89. Ahí hay varias citas matemáticas y él aplica un principio cabalístico que es la reducción numérica. Posteriormente se llamó reducción teosófica por Madame Blavatsky y antiguamente se llamaba tetrátkis. El tetrátkis lo descubrió Pitágoras. Entonces él aplica a estos números esta fórmula. Esta fórmula se llama valor secreto, no reducción teosófica, y es el número por número más 1 entre 2. Aplicando a esto, Joseph Puleo dice que el do, o el antiguo ut,
vibra en 396 hercios. El re en 417 hercios. El mi en 528 hercios. El fa en 639 hercios. El sol en 741 hercios. Y el la en 852 hercios, para dar los resultados que antes dije, ¿no? El ut, o el do, liberarse del campo negativo, evitar el miedo y la culpabilidad. O sea, tener, digamos, un cambio a nivel, en el plano afectivo, emocional, intelectual. El re, permitir y crear cambios positivos. Esto lo que hace es condicionar nuestro subconsciente a tener una confianza, una autoconfianza tal que nos permita no tener miedo a los cambios. Esto es muy importante porque cada uno de nosotros, y me incluyo, cuando nosotros nos enfrentamos a un evento que implica un cambio de vida, un cambio de rutina, un cambio de nuestra cotidianeidad, de alguna manera pues le tenemos miedo y muchas veces no le entramos y nos boicoteamos a nosotros mismos. El mi significa transformación, milagros, reparación del ADN. Quizá reparar el ADN pues es muy aventurado, ¿verdad? Yo ahí sí no podría llegar y asegurarlo, ¿sí? Pero sí, es un tono que como es prácticamente es el semitono entre el mi y el fa, va relacionado con el amor y la unidad. Es decir, los milagros, entre mi y fa en la escala tónica, en vez de ser un tono completo, es una mitad de tono. Al ser una mitad de tono van relacionados los dos, tanto el mi y el fa formarían teóricamente un solo tono. Entonces, transformación y milagros es igual que el amor y la unidad. Aquí lo que estamos hablando es las transformaciones, los milagros, que se dan desde uno hacia los demás. Con el fa queda redondeada la idea, pues el amor y la unidad son valores universales. Estamos hablando de unidad no solamente individual, estamos hablando de unidad social, de unidad comunitaria, pues. Luego tenemos el sol. El sol es la intuición, la iluminación, ese sexto sentido que viene desde no sabemos dónde, que luego nos dice si debemos o no hacer las cosas. O esa claridad que nos da la sabiduría, ¿no? Que de repente estamos leyendo, estamos investigando y topamos con un dato que dice, ¡chin! Ok, y si lo relaciono con esto otro y otro que leí, pues ya se aclararon las cosas y a volar, ¿no? Y bueno, el sol es el gran impulsor de todos los procesos de la imaginación creadora. Y él es la visión y la conciencia espiritual. ¿Visión en qué sentido? La visión que va más allá de lo evidente. La visión que ve todos los eventos de la vida como un resultado, como una concatenación de decisiones, de designios, de coincidencias que no lo son. El universo opera de una forma geométrica, no es una forma casual. En el universo no hay casualidades. El universo es causal. Mucha gente le tiene miedo a la palabra Dios. Ok, no digamos Dios, digamos todo. Universo, porque hay gente que tiene la mala costumbre de decir, ay, pidámosle al universo. No, ni madre. El universo no es consciente. Hay muchos universos, pero sería más exacto en ese caso hablar de cosmos. ¿Por qué no? Pero el todo del cual nosotros formamos parte es un todo inteligente, ¿sí? Y es un todo que está conformado de forma que nosotros podemos entrar en él y poderlo medir y comprender. Y lo que no está medido al día de hoy y lo que no se puede comprobar al día de hoy por medio de la ciencia materialista, efectivamente hay un momento en que lo va a estar, ¿sí? Nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro impulso de investigación, la compulsión del ser humano para poder conocer, para poder develar los misterios
de la naturaleza a la cual nosotros pertenecemos nos lleva a aumentar nuestra conciencia para lograr la sabiduría. Bueno, nos vamos a la primera pausa. Son las 10:24 de la mañana. Y bueno, estamos aquí en DN Radio. Por favor, no se me vayan. Ahorita nos vemos. DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. ¿Necesitas imprimir? Somos Estampados e Impresiones Digitales. Contamos con impresión de playeras, tazas, gorras, estampados textiles, recorte de vinil, impresión de lonas de gran formato, stickers y mucho más. ¿Necesitas volantes, tarjetas o credenciales en opalina o PVC? Las producimos al mejor precio y entregamos a tiempo. Llámanos al 55 65 63 58. 55 65 63 58. O visítanos en Avenida Toltecas 379A, Colonia La Romana, en Tlalnepantla, Estado de México. Estampados e Impresiones Digitales. Con nosotros llévate la mejor impresión. Pregunta por nuestros paquetes y promociones. Gran oportunidad. Magnífica casa en venta. Colonia La Piedad, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 720 metros cuadrados de terreno y 120 en construcción. Garage, cisterna, 1,5 baños, sala comedor y 2 recámaras. Informes al 5566-072792. Recuerda, 5566-072792. Sentido Humano que Transforma AC, siempre preocupados por la ciudadanía, te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones ubicadas en Avenida Adolfo López Mateos, número 31, local 7, Barrio San Martín, Tepoztlán, Estado de México. Teléfono 4991-0050. Facebook Sentido Humano que Transforma AC. Y recuerda, una sonrisa no tiene precio. Pastelería fina de Sato. Pedidos particulares y para eventos. Pasteles para toda ocasión. Galletas finas. Pan gourmet artesanal. Informes al 5566-072792. De Sato. El arte hecho pastel. DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Bueno, regresamos, estamos en DN Radio Comunicaciones en Facebook, Facebook Live por si nos quieren ver, @DN Radio.com en Twitter y el teléfono de cabina para que hablen, 7260-6348. Bueno, volviendo con este tema, hubo una persona por ahí que hizo una precisión, que bajara, digamos, un poco el nivel del tema para que todos pudiéramos comprender. Y tiene razón, el tema no es un tema sencillo, pero yo quiero hacerlo sencillo. La verdad es que, porque esto es para ustedes, es un regalo para ustedes. Los hercios son las unidades en que se miden. ¿Qué es lo que miden los hercios? Es 1 sobre segundo. Eso es la onda, es la frecuencia. Ajá. Ah, correcto. Sí, es la onda de sonido. ¿Cuánto tarda? Sí, esa precisión la hizo nuestro productor Giovanni, que es ingeniero. Ajá, y lo hicimos así porque, bueno, tenemos la voz autorizada directamente. Eso es. Entonces, cuando nosotros hablamos de afinación, estamos hablando necesariamente pasado de forma electrónica a esta unidad, que son los hercios.
Bueno, para que las notas vibren, o sea, cuando una nota tiene una afinación dada, esa nota vibra en cierta cantidad de hercios. Entonces, toda la vibración ocasiona algo, tiene una consecuencia física. Ajá. Y esa consecuencia física en nuestro organismo actúa de cierta manera, mueve nuestras moléculas, mueve nuestros átomos, conformando una respuesta. Esa respuesta puede ser salud, puede ser conciencia, puede ser mal también. Hay frecuencias que nos meten en un estadio de caos, que nos meten en un estadio de desajuste orgánico, ¿sí? Pero bueno, en este caso, Guido d'Arezzo, cuando descubre, cuando unifica las afinaciones antiguas en una sola, que es la escala tónica. La escala tónica, para explicarles, es la escala que va do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la escala que nosotros conocemos, ¿sí? Cuando lo hace, no tenía forma él de saber cuáles eran las frecuencias, pero sí lo que hizo fue juntar todas las escalas, y llegó a la conclusión de que el resumen de todas las armonías que él conocía hasta ese momento era el modo jónico griego. Ajá. ¿Qué es lo que logra esto? Logra un efecto muy especial, logra un enriquecimiento de la armonía. Y él lo que hace para poder cifrar este descubrimiento, lo que hace él es agarrar el himno a San Juan. El himno a San Juan era un himno que había escrito Pablo el Diácono en el siglo VI. Y la traducción del himno a San Juan es para hacer puntualmente, digamos, sería ut quam laxis resonare fibris mira gestorum famulituorum solve polluti labi reatum sancte Ioannes. Ajá. En pocas palabras, es una invocación, es una adoración a San Juan, en donde se dice, en donde se llama a San Juan que nos limpie de nuestros labios impuros y que haga sus milagros sobre nosotros, sin importar nuestros pecados, y que nos tiene que perdonar nuestros pecados. Bueno, en pocas palabras es eso. ¿Qué pasa con la música sagrada moderna? Ahora, por ejemplo, en nuestro estándar de afinación el está en 440 hercios. Este estándar se obtuvo en 1955 por la decisión de la Organización Internacional de Estandarización. Antes de eso, no habían estándares, pero sí habían aproximado. Por ejemplo, en Francia, el 16 de febrero de 1859, el La estaba en 435 hercios, que es a lo que vibra el diapasón normal. Diapasón es como una horquilla de metal que uno llega, pum, le pega y vibra. ¡Ping! ¿Ok? El oboe plantea la mitad. Los músicos de música antigua de la Edad Media estaban más o menos cercanos a los 415 hercios. Ajá. Es decir, un semitono temperado es de la afinación actual, abajo del 440. La música barroca está a 465 hercios, junto con la música del periodo clásico. Les voy a explicar ahora. Hay mucha gente que compone en este tipo de sistema de solfegio para poder inducir salud, para poder inducir estados de conciencia que sean benéficos para la adquisición de sabiduría y conocimiento y la aplicación de este. Yo personalmente hace algún tiempo he hecho estudios sobre esto y elaboré un sistema que es el que le da nombre al programa, que se llama Metarmonics.
Los metarmónics están dados en base a un estudio de geometría. Pitágoras antiguamente hizo la equivalencia de la música con la geometría. Entonces, cada uno de nosotros podemos tener una música sagrada personal. Esta música sagrada personal, gracias. Esta música sagrada personal se traduce en equilibrio y en bienestar. Vamos a darles una muestra. Es una muestra de 3 minutos. Es un metarmónic de una persona que se llama Dinora Becerril. La verdad, lo quise mostrar y bueno, es un homenaje, digamos, a Dinora. Bueno, eso fue un metarmónic. El metarmónic, ¿cómo está hecho? Si se dieron cuenta, hay un tono que persiste en la base. Ese tono es un tono muy, muy, muy vibratorio, es un tono grave, y sirve para despertar toda la percepción a nivel orgánico material. Esa es la para lo que sirve. Luego viene toda una construcción melódica, armónica más bien, que es la que está en medio, por así decirlo, de la melodía, en donde esa construcción se hace de forma geométrica, en intervalos de terceros grados. Esto quiere decir, siguiendo el principio de tres o el principio trino, que geométricamente esta música está hecha siguiendo hagan de cuenta que está conformada de forma visual, está conformada por varios triángulos equiláteros. Esa es la idea. Y la melodía es la que ustedes pueden tararear, que
fue la más notoria, digamos, de la canción, que también está hecha en intervalos de terceros grados. ¿Qué conseguimos con esto? Que los 3 planos, que es el plano físico-material, el plano afectivo, emocional, intelectual y el plano mental y espiritual, tengamos equilibrio. ¿Y qué conseguimos con esto? Bueno, pues conseguimos más claridad, conseguimos que nosotros estemos más atentos a todo lo que sucede alrededor, que propendamos a una mejor salud y sobre todo a mejor toma de decisiones, ser un poco más asertivos. Y nos facilita también focalizar hacia el estudio, hacia el análisis, nos da una mejor calidad de vida. Lo primero que hace el Metarmonic, de hecho, es regular los ciclos del sueño y es bajar el nivel de estrés. Eso es lo primerititito. Y nosotros cuando damos los cursos de Metarmonics, vemos que incluso hay una propensión fuerte a los fenómenos paranormales. Cuando la gente se equilibra, inmediatamente libera energía y se traducen en visión de aura, en concentración en meditaciones muy profundas, en visualizaciones, en contemplaciones. Muy bonito, muy, muy, muy bonito. Bueno, quiero darle gracias a Mónica Salazar. Ella pregunta si la música sagrada, en los Metarmonics, la música sagrada, los principios aplican en parte, de los de la armonía solfegio, honestamente no. Ahí no aplica nada de armonía solfegio, pero sí aplica la cuestión geométrica, la numerología y la cábala personal. Karina, también un saludo muy, muy, muy grande, abrazos. Ángeles también, y gracias por tus felicitaciones. Marcos, pues bueno, un abrazo enorme, 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 enorme a ti. A Nieves, mi hermana, igual también, un abrazo grande. A Gerardo Manjarres, un abrazo grande también, muy, muy, muy grandote. Tenemos también mis hermanos, Damián está también, un abrazo enorme. Salvador del Castillo, grande abrazo. Edgar, a Jonathan, a Francisco también, Sergio, tanta gente que, híjole, están conectados aquí. Y Adrianita también. Acá tenemos llamadas telefónicas igual. Ángeles Villanueva, abrazo y beso. ¿Pueden incluirse todas las notas en una melodía? Sí. En armonía sagrada, claro que sí. Siguiendo los patrones de las armonías solfegio, claro que sí. Se pueden incluir todas las notas, pero siempre tiene que haber un tono rector. Siempre tiene que haber un tono que sobre ese tono puedan establecerse, digamos, los patrones de la escala tónica, que es lo que yo te digo. Pero sí, teóricamente se podrían incluir todas las notas. De hecho, tenemos que ver el universo como un infinito de tonos. Entonces, claro que sí se puede. Señor Patricio, Temisco, Puebla, ¿dónde puedo perfeccionar mis conocimientos musicales? Saludos al programa. Mil gracias, te mando un abrazo, beso, etcétera, etcétera. Se trata de mi papá. Entonces, pero sí, para perfeccionar estos conocimientos, yo estoy en EMART, Escuela de Música y Artes, Escuela Moderna de Artes. Y bueno, el teléfono es 5825-4790. Ahí es donde podemos perfeccionar todo esto, tanto en cuestión de ejecución instrumental como también en cuestión filosófica. De hecho, en estos días vamos a estar abriendo un grupo de estudios filosóficos, esotéricos y artísticos, por supuesto. El tema es muy interesante, da para muchísimo. Pero lo más importante es que la armonía, cuando nosotros la buscamos por fuera,
esa armonía también tiene que permear en nuestro interior. Nosotros tenemos que funcionar como máquinas bien aceitadas, bien ajustadas, para hacer de nuestra vida algo asertivo, algo exitoso, y que podamos tener esa tranquilidad y esa paz que tanto nos merecemos, y que es la felicidad finalmente que nosotros podemos contagiar a toda nuestra gente. Bueno, nos vamos a un corte. Estamos en Facebook Live, en DN Radio Comunicaciones, en Twitter, @DN Radio.com, y el teléfono en cabina para que hablen, 7260-6348, 7260-6348. No se me vayan. DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Lo nuevo en servicio telefónico celular ha llegado a México. Flash Mobile será a partir de hoy la nueva forma de comunicarte y ganar dinero. Con Flash Mobile logra tu independencia económica para ti y tu familia. ¿Qué tal un auto nuevo o el pago de colegiaturas en lugar de gastar en interminables planes telefónicos? ¿Quieres saber cómo? Comunícate al 5562-031790. 5562-031790. En Facebook nos encuentras como MH LED Hunters. Refírenos con tus conocidos y tu plan con nosotros puede ser gratis. Flash Mobile, ¿eres tú? Somos todos. Sentido humano que transforma AC, siempre preocupados por la ciudadanía, te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones ubicadas en Avenida Adolfo López Mateos, número 31, local 7, Barrio San Martín, Tepoztlán, Estado de México. Teléfono 4991-0050. Facebook, Sentido humano que transforma AC. Y recuerda, una sonrisa no tiene precio. ¿Necesitas imprimir? Somos Estampados e Impresiones Digitales. Contamos con impresión de playeras, tazas, gorras, estampados textiles, recorte de vinil, impresión de lonas de gran formato, stickers y mucho más. ¿Necesitas volantes, tarjetas o credenciales en opalina o PVC? Las producimos al mejor precio y entregamos a tiempo. Llámanos al 55 65 63 58. 55 65 63 58. O visítanos en Avenida Toltecas 379A, Colonia La Romana, en Tlalnepantla, Estado de México. Estampados e Impresiones Digitales. Con nosotros llévate la mejor impresión. Pregunta por nuestros paquetes y promociones. DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Bueno, ya estamos de regreso. Agradecer la atención de Mariana Cortés Peña, besitos, muchos besitos, de Rodolfo Cortés también, a ti no besitos, pero sí, abrazos muy grandes. Azucena, amiguita mía, pues abrazos enormes. Jesús Eduardo, mi hermano, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que dice acá que sí tiene algo que ver con la música binaural. Pues sí, efectivamente. De hecho el Metarmonic, los Metarmonic están concebidos como para incidir en los dos hemisferios cerebrales. Por supuesto que sí, los estimula tanto lo creativo como lo científico. Bueno, voy a lanzar un pequeño cebollazo. Busquen a Jesús Eduardo en Facebook. Él es cantante, canta bastante bien, y pues bueno, lo recomiendo ampliamente. Váyanlo siguiendo. La verdad es que su carrera solista ha sido bastante prolífica, y bueno, felicitarlo por eso. Edgar Rodríguez,
¿Cómo puedo averiguar mi propia melodía? Bueno, es un sistema, la verdad sí es un sistema. Comunícate conmigo, Edgar. Les voy a pasar mi WhatsApp, es el 55 14 58 6535. 55 14 58 65 35, y si se hace un estudio bastante serio con respecto a tu persona, tu numerología, tu cábala, y de ahí, pues bueno, se saca, digamos, tu música personalizada, tu música personal. Es muy bonito, la verdad es muy bonito, y ya hay mucha gente, digamos, que se ha visto beneficiada por el Metarmonic. Bueno, vamos a pasar ahora a un tema medio espinosón, y que es ni más ni menos que el comercio de unos objetos que se llaman orgonitas. Las orgonitas, de hecho, por Facebook ustedes pueden, seguramente verán algunas imágenes de qué es lo que son. Las orgonitas se comercian como estructuras piramidales o en forma de domo, que son de acrílico, ¿sí? Y adentro, pues, tienen una variedad enorme de cosas que pueden ir desde semillas, monedas, el número 13, cuarzos, la herradura, claro, la herradura. Hay otros que hay formaciones así, por ejemplo, hay espirales de metal, ¿no? Que van por dentro de la estructura, una serie de objetos así que la verdad, cuando yo las veo digo, digo con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero la confección, pues, es un poco como las perillas de los camioneros con la jaiba, ¿no? Que dice recuerdo de Puerto Vallarta, de Acapulco, ¿no? Entonces, bueno, es algo así bonito, ¿no? Bonito. Es más, algunas cosas más se pulen, ¿no? Algunos fabricantes se pulen y meten colores y colorimetría sagrada también le pueden integrar. Pero bueno, ¿por qué orgonitas? O sea, pueden ser pirámides, ¿no? O pueden ser domos, o pueden ser estructuras de contenido de contenido sagrado. Mire, no sé por qué, pero ¿por qué llamarles orgonitas? ¿Sí? Ahora, si son orgonitas, es decir, conductores de orgón, ¿sí? Bueno, ahí les va la historia. Y enójense conmigo y me pueden mandar todos los mensajes que quieran. Todo esto comienza con un físico que se llamó Wilhelm Reich. Wilhelm Reich era amiguísimo de Albert Einstein a principios del siglo XX. Y Reich, por medios matemáticos y físicos, da con que existe en la naturaleza una quinta esencia en donde está contenido todo el principio de la vida, ¿sí? Esto no es un descubrimiento nuevo, ¿sí? Lo que sucede es que Reich da con este descubrimiento en la era moderna, en la era contemporánea, más que la era moderna, en la era contemporánea. Descubre esto y lo descubre en un lenguaje lógico, racional e inequívocamente matemático. Tan es así que su muy buen amigo Albert Einstein se lo reconoce y le dice, oye, sí es cierto, acabas de comprobar de forma matemática que la quinta esencia existe. Esa quinta esencia para los griegos era el éter, y para los hindúes es el prana, que es ese elemento, ese quinto elemento que andan buscando los alquimistas para lograr la transmutación de los metales y por consiguiente la transmutación interior. Bueno, ese es el orgón. El orgón ni más ni menos es el prana o el éter.
Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Y hay una historia muy negra aquí. Y es que Wilhelm Reich se dedica a hacer cámaras de orgón y descubre que ningún metal o ningún material inerte es conductor de orgón. Ni uno. Nótenlo, por favor. Porque aquí les voy a dar, la primicia de todo este rollo. Lo único que conduce el orgón, son los materiales orgánicos, ¿sí? Entonces Wilhelm Reich empieza a hacer unas cámaras de orgón, pues, de madera, obviamente, ¿no? Reforzadas con metal para que esa energía no se libere, no se escape. ¿Para qué son las cámaras de orgón? Bueno, para lograr una buena salud, una buena... regular la energía en las personas internas, ese es más o menos el planteamiento. Y vendió muchísimas, vendió miles de cámaras de orgón, pero bueno, tan convencido estaba en que resultaban que agarró una cámara de orgón, y públicamente en un acto de propaganda personal, así digo yo, muy reflexivo, porque lo publicó a los cuatro vientos, le mandó un Einstein. Entonces, ¿qué sucede? Einstein, que le había dado anteriormente el aval, porque vía teórica sí había descubierto el orgón este señor, recibe la cámara de orgón y le manda una respuesta a Reich diciéndole: oye, seguí todas tus instrucciones y no pasó nada, ¿sí? Bueno, esta respuesta se hizo pública. Actualmente hubiese sido viral, ¿sí? Entonces, se hizo pública la respuesta y tuvo como consecuencia que mucha gente que había comprado las famosas cámaras de orgón las fueran regresando diciendo que eran fraude, y empezaron a lloverle al pobre de Reich, le empezaron a llover. Bueno, ni tan pobre porque a esas alturas pues ya se había hecho millonario, ¿verdad? Pero le empezaron a llover un montón de demandas, ¿no? Demandas que él no podía costear, y de repente empezaron a llegar impuestos. Y ya saben el estilo de los gringos, ¿verdad? Empiezan a llegarle que las demandas y que impuestos internos y que esto y bla, bla, bla. Y resulta que al pobre hombre lo agarran, lo toman preso, pero en vez de meterlo preso a una cárcel normal, lo meten a un psiquiátrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues él empieza a delirar con que el orgón es real, con que las cámaras de orgón son reales, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, el gobierno norteamericano hace algo que es inédito, que nada más a esas alturas habían hecho el gobierno nacional socialista alemán y los rusos, que es agarrar públicamente toda la obra literaria de Reich, que era muy extensa, y la quemaron públicamente diciendo, condenando, como colgándole un San Benito inquisidor a Reich, diciéndole: eres un demonio, eres un estafador y no queremos verte nunca más, y por lo tanto aquí queda todo contigo. Reich sospechosamente salta de una ventana del psiquiátrico que estaba pues cerrada con barrotes, pero salta y se suicida y se mata, ¿no? En este misterio de Reich, de la muerte de Reich, de cómo el gobierno norteamericano pretendió deshacerse de todas las ideas de él, es donde se aferran los seguidores de Reich para decir que tuvo razón. Yo aquí no quiero entrar en discusiones vanas, puesto que no he averiguado yo realmente a los institutos, no me he metido a investigar a los institutos que estudian el legado de Reich. Sí creo en una quintesencia, sí creo en el prana, sí creo en el éter, sí creo obviamente en el orgón. Y tan creo en el orgón, no porque me haya metido, como repito, a estudiar directamente la información en institutos de Reich, no, que pretenden seguir con
con el legado de él, pero pues otros estudios que sí he llevado a cabo me han confirmado de que esa quinta esencia, pues sí está presente. Sin embargo, ¿qué sucede con las famosas y mentadísimas orgonitas? Pues que la orgonita está hecha con acrílico, caramba, ¿sí? Y el acrílico son ¿cómo te había dicho? Son polímeros, son polímeros, ¿sí? Y es materia inorgánica, ¿correcto? Entonces, ¿de a dónde ustedes pretenden conseguir una buena conducción de energía, aunque tenga un número 13, una herradura, una cosa de esas, adentro de la orgonita? ¿Sí? Adentro de la pirámide, adentro del domo. Puede ser una pirámide muy bien hecha geométricamente, pero nunca van a conseguir una buena conducción adentro de una de esas porquerías. ¿Sí? Es decir, que si ustedes realmente quieren tener una orgonita que funcione, y orgonita me estoy dando la licencia de llamarle así, porque se me hace una mentada, tiene que estar hecha de material orgánico, necesariamente. Y ojo, las cámaras de Reich estaban hechas con material orgánico y no resultaron. Pero bueno, estoy dando ese chance, digamos, a la idea. Entonces, en honor a Reich, en honor a la memoria de Wilhelm Reich, no podemos pretender que una de esas cosas conduzca la energía. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de charlatanería pura y lisa. Este programa no solamente se encarga de estudiar misterios, de estudiar enigmas, de estudiar conocimiento alternativo. También tenemos la encomienda, tenemos la misión de develar lo que nosotros creemos que no es cierto, ¿sí? Y plantear esa discusión. Porque me puede llamar gente y decirme, estás mal, Rodrigo. Estás mal, estás equivocado, estás bien tonto, fíjate que esto es así. Perfecto, háganlo. Porque de eso nos nutrimos todos. ¿Sí? La orgonita, para que funcione, hay unas que están hechas incluso de vegetales vivos. Esa sí puede funcionar, dándole el espacio de crédito a la teoría de Reich. ¿Sí? Pero bueno, ahí dejo la controversia abierta. Mi opinión particular es que todo este mercado que ha habido en torno a las orgonitas, pues es falso, ¿sí? A menos, como les digo, que sea de este material. Aquí termino el tema de las orgonitas, ¿sí? Y tenemos otro temita, que también espero tocarlo en 3 minutos, que es Teotihuacán. Fíjense que Teotihuacán es un enclave arqueológico muy antiguo. Casi todos sabemos un poco la historia. Los primeros pobladores de toda esta zona del norte fueron pobladores que cuando llegaron ya estaban las ruinas. A mí me tocó, con un par de amigos, subir al penúltimo escalón de la pirámide del Sol, de Teotihuacán, y había una puerta con un enrejado. Le pedimos y vimos salir, fue un 21 de marzo, ya hace muchos años, ¿no? Y salió una persona y le pedimos la autorización de entrar. Nos metimos en un pasillo de aproximadamente, que será 1,60 m, 1,70 m de ancho, por, que será 1,50 m de ancho, por 1,75 m de alto, más o menos. Y entramos por un pasillo, atravesamos un área donde había como una especie de hoyo. Atravesamos ese hoyo, tenían puesto unos listones de madera en la orilla de la pared y en el techo. Nos afirmamos de esos listones, nos afirmamos de ellos, pasamos del otro lado, topamos con pared y había una abertura cuadrada, más o menos de, ¿qué será? Pues estaba chiquita, era
no sé, como de la altura de esta mesa que ustedes ven acá, ¿no? 1,20 m, me imagino. Entonces, pasamos a Punta de Codo, con mis amigos, y llegamos a una cámara en medio de la pirámide. Había mucha humedad, y llegamos a una cámara cilíndrica, que remataba arriba en un cono, remata, porque todavía está arriba en un cono. Ahora, ¿cuál es el misterio de esto? Que en Mesoamérica, y se los puede certificar cualquier arqueólogo, teóricamente los conos no existían. Es más, para que un cono se pueda configurar geométricamente, nosotros tenemos que descubrir la cuadratura del círculo. Y los mesoamericanos, hasta donde sabemos, no fueron capaces de hacer eso. Entonces, ¿qué hace una cámara cilíndrica con un techo cónico a la mitad de la pirámide del Sol de Teotihuacán? Nosotros vivimos una experiencia muy fuerte, nos cargamos de muchísima energía. Luego, este relato yo se lo di a algunos alumnos. Una alumnita en particular, Vinisa, ella llega a la pirámide, me dice que está cerrada la entrada. Yo vuelvo a ir y efectivamente con la misma piedra de la pirámide, esa entrada se había cerrado como si nunca hubiera existido. Actualmente se volvió a abrir. ¿Pero qué encierra eso? Ese foso de acceso a la cámara es un foso que después uno de los cuidadores de ahí me dice que es una escalera, pero es una escalera que Lina mandó a tapar con tierra a propósito, para que no tuviéramos acceso a otra cámara interior que tiene la pirámide. En total, esta persona me dijo que tiene 7 entradas la pirámide. No deja de llamar la atención, porque el 7 universalmente es la unión del 4 con el 3. El 4 es el dominio sobre la materia, ¿sí? Las 4 estaciones, los 4 elementos, los 4 puntos cardinales, todo lo que es materia está dominado por el 4. Y el 3, pues es el número divino por excelencia también. Es el principio trino que rige todas las cosas. Entonces, el 4 más el 3 conforma el dominio de todo lo que existe, tanto espiritual como material. Entonces, 7 entradas en la pirámide de Teotihuacán, que sabemos que también obedece a proporciones y medidas de construcción sagradas, y obedece, a un principio de geometría sagrada muy, muy especial. ¿Por qué esconden esto, señores de Lina? ¿Por qué esconden las entradas a la pirámide de Teotihuacán? ¿Qué pasa con esa cámara? Por ahí hubo un cuidador que nos decía que tenían cerradas esas entradas porque interferían con las ondas, con las microondas de los celulares. Ah, caray. Entonces, ¿qué hay adentro de la pirámide del Sol, señores, como para que se intervengan las señales de los celulares y no funcionen? También nos aseguraron, uno de los cuidadores, que han habido desmaterializaciones en esa cámara cilíndrica, que aseguran que ha habido gente que ha desaparecido ahí. Esto yo no tengo forma de comprobarlo, me hago eco nada más a lo que me dijeron, ¿sí? Pero planteo el misterio. 1. ¿Qué hace una cámara cilíndrica con remate cónico en una construcción que se supone más antigua de todo lo que nosotros conocemos en la historia mesoamericana? Y 2, ¿por qué las autoridades lo esconden? Dejo abierto el misterio y, bueno, cualquier pregunta que me quieran hacer,
Por favor, estoy aquí con ustedes. DN Radio Comunicaciones en Facebook Live, en Twitter, @DNRadiocom, y teléfonos en cabina, el 7260-6348. Por favor, para la próxima emisión, hablen, planteen sus dudas, planteen sus inquietudes, y aquí estoy con ustedes, por favor. Bendiciones a todos. Mi nombre es Rodrigo Liberona, y pues contáctenme, y bueno, que tengan una muy bonita semana. Hasta luego.